¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Hablemos de Relaciones y Divorcio, por aquí, por Motiva Activa. Gracias por sintonizarnos cada martes, porque es cuando venimos y traemos estas conversaciones que tienen que ver tal vez con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con todos. Y hoy les tengo una invitada de lujo. Como siempre, todos mis invitados son de lujo, y es Elia Morales. Ella viene aquí a hablarnos hoy cómo proteger a nuestros niños en las crisis de los adultos, en realidad. Ella es instructora de yoga infantil, pero voy a dejar que ella se presente. Una vez más, gracias por su sintonía y empezamos el programa de hoy hablando de cómo cuidar a nuestros chiquitines. Gracias por su sintonía y bienvenida, Elia. Yanira, muchas gracias. Para mí, como siempre, es un placer estar aquí contigo. Gracias. Y bueno, pues como ya lo mencionó, me llamo Elia. Yo brindo consultoría holística especializada en sanación energética y uno de mis enfoques hoy en día es precisamente el ver por los niños. Claro. Sí, me lo he tomado ya como una misión. De alguna manera brindarles herramientas para que ellos puedan gestionar sus emociones y pues sobre todo que lo hagan de una manera fácil y divertida, ¿sí? Claro que sí. Me encanta eso porque en mi trabajo como coach de divorcio, yo he notado que a la hora de los conflictos, los niños son las últimas personas de los que los adultos nos acordamos. Exacto. Y no tomamos en cuenta que en realidad esto puede causar traumas psicológicos en los niños. Y me encanta el proyecto que Elia trae porque es acerca de enseñarles a los niños a ponerse en toque, to get in touch, como dicen en inglés, con su yo interior, Exacto. con las meditaciones, con las tantas cosas y tantas actividades que tú haces en tus campamentos. Pero cuéntanos, ¿de qué se trata todo esto y cómo te inspiraste a hacer algo así? Gracias. Bueno, pues esto surge pues precisamente de esa preocupación de hoy en día por todas las situaciones que pasan. Siempre, pues, toda la vida es así, ¿verdad? Tenemos desafíos que hay que sobrellevar. Sin embargo, hoy en día, ahora sí que con tanta desinformación que tenemos, Claro. ellos están muy expuestos y nace esto de ese querer ser una especie de catalizador para que ellos se sientan bien. Me gusta que ellos sepan el valor de quiénes son, que ellos sepan su valor. Entonces, una manera de hacerlo pues es como indirectamente, ¿verdad? Sí. Si no, en lugar de cuestionarlos, de abordarlos, a través de una dinámica que ellos aprendan a través del movimiento de su cuerpo, porque la manera natural como aprendemos de niños es a través del juego. Claro. Y es una manera corporal. Exacto. Entonces, lo que hace con actividades a través del yoga, de la meditación y de las artes creativas, ellos aprenden. Es una metodología para que ellos aprendan a gestionar sus emociones. Y estamos viendo una imagen ahí, mira cómo tienes esos niños bien calmaditos. Eso es difícil, tener tantos niños en un solo lugar y estar tan en paz. Wow, qué energía, Elia, de verdad. Me encanta el concepto. Sí. ¿Cómo logras eso? ¿Cómo logras que todos estos niños estén quietecitos? Sí, la verdad que es mágico. Pues, como te menciono, a través de una práctica vamos precisamente trabajando con cada parte emocional. Ellos lo hacen de manera inconsciente porque te vas a través de ciertas posturas que se trabajan ciertas emociones. Entonces, al final tenemos un cierre que es con esta postura que le llamamos la postura de la nube y es su favorita. Tú les preguntas, ¿qué te gustó más? La nube. Sí. Qué bonito. Y bueno, pues es parte de esta práctica. Wow, Elia. Me encanta mirar esas imágenes. Me encanta que hay personas como tú que le dedican este espacio a los niños. Como lo repito, a veces la última cosa en nuestras mentes son nuestros chiquitos. Y una cosa muy interesante es que esta no era tu carrera. Tú eres arquitecto de profesión. Así es. Y la vida te ha llevado a hacer algo que te apasiona y que tú consideras de alguna manera tu misión de vida. Sí. Eso es
es algo totalmente diferente a lo que tú estudiaste, pero ahí se nota la calidad humana que tienes, de Gracias. dejar por un ladito, o sea, la estructura, dejar por un ladito lo lógico Así es. y meterte en un mundo que en realidad nadie quiere tocar, porque si apenas si aguantamos los nuestros, imagínate tú aguantar hasta 10 chiquitos de otras personas. Eso es un regalo, Elia. Sí. Esto de verdad que es un don bien grande. La verdad que sí, sí, así es. Pues yo me desarrollé en el ámbito laboral de la construcción como arquitecta. Me fascina la arquitectura, es algo muy hermoso y sobre todo la parte del diseño, todo lo que es la parte del arte, me fascina. Y bueno, pues ahora lo que hice es como todo ese amor por las artes, como te digo, de alguna manera también plasmarlo en este proyecto, ¿verdad? Y que sea a través de las artes creativas, que es porque también es una forma de manifestar las emociones, Claro. de traducir, ¿verdad? Todas esas Sí. inquietudes que tenemos. Entonces, bueno, pues pasar de la arquitectura, de la construcción, de todo ese mundo que en algún momento podría ser tentador, Sí. pero dije, no, ¿sabes qué? Vámonos por este lado, porque, Wow. pues es importante identificar si tenemos habilidades, si tenemos esa Sí. vocación y lo que puede ser, pues de alguna manera más atractivo o fácil en la Claro. cuestión de laboral, pero existe también la parte de misión de Sí. vida, ¿verdad? ¿Para Sí. qué estamos aquí? ¿Cómo vamos a generar un impacto positivo en el ambiente en donde nos desarrollamos? Qué lindo, Elia. Y eso es. Muy bonito. Y me encanta que traigas a colación esto, que digas que los niños de alguna manera ellos despojan esas emociones nocivas, porque nosotros los adultos lo hacemos. De alguna manera hay personas que les gusta mucho la zumba, hay personas que viven en el gimnasio, especialmente cuando están teniendo situaciones difíciles, ellos drenan sus emociones de alguna manera, se van al baile, van a bailar, Así van es. al hacer ejercicios, algunas cantan, algo otros, lo que sea que ellos ocupen para drenar esas emociones, pues lo hacen. Pero con los niños hay una situación, como ellos no saben identificar las emociones, no saben cómo drenarlas. Así Y es. esto es un canal espectacular para ellos porque lo están haciendo sin saber que lo están haciendo, como lo dijiste temprano. Exacto. ¿Y ellos te escuchan y hacen todas tus actividades sin ningún problema? Sorprendentemente sí. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí, lo primero que yo les propongo es establecer reglas y ellos son quienes establecen. Y parece, como te digo, sorprendente que yo les digo, bueno, vamos, establezcamos reglas. ¿Cuál es una regla que ustedes quieren establecer? Y ellos mismos imponen el respeto. ¡Ay, qué bonito! O sea, es parte, o sea, entonces es darles su lugar y darles ese voz y voto, ¿verdad? Sí. Ok, yo tengo una sola regla y aquí la regla es divertirse. ¡Ay, qué bonito! Entonces, ¡Ay, ellos me ponen encanta la esa regla del regla! respeto y yo pongo la regla de divertirse. Entonces, hay que cumplir bien! la regla. Bueno, le vamos a enviar un saludito a Rubén Díaz, que nos está acompañando. Él siempre apoya nuestro programa, siempre nos ve. Muy, muy linda persona él. Gracias, Rubén, por estar en sintonía. Y bueno, seguimos con el tema. En las situaciones familiares, a veces los padres, y me atrevo a decir, estos padres que no tienen conciencia, o sea, ellos están pasando por una situación bien desagradable. Esto puede ser un divorcio o puede ser la pérdida del otro padre, ya sea por vida o por divorcio. Pero a veces utilizamos a los niños como muletas, o sea, como crutches, para botar nuestras emociones de adultos en ellos. Me ha tocado ver varias personas, tengo varios ejemplos donde las madres han usado tal vez al niño mayor para que sea el papá de los tres hermanitos menores mientras ellos viven un duelo grande. Y en realidad no es saludable hacer eso porque los niños ya tienen suficiente con el haberse movido el piso de ellos en cuanto a la separación de los padres o la pérdida de un padre para estarle
metiendo más cosas. Entonces, este concepto tuyo a mí se me hace extraordinario Gracias. porque en vez de sumarle a los niños, les agrega. Y recuerdo que en la primera conversación que tú y yo tuvimos, me dijiste que algunos te dicen, cuando tú les preguntas qué es lo que más te gusta de esto, es la paz que se siente. Imagínate cómo estos niños seguramente viven en su casa, porque en este momento que están ahí con otros niños, ellos sienten paz. Entonces, Exacto. eso nos debería de decir mucho. Tenemos que cuidar las emociones de nuestros hijos y para los adultos que están pasando por una situación difícil, busca ayuda profesional. Para los que se están separando, aquí estoy yo. Hay coaches de divorcio, hay coaches de otros que pueden calmar sus emociones. No solamente puede venir conmigo. Si no tiene los medios para contratar a un coach, puede ir a una iglesia a buscar apoyo profesional. Hay cientos de organizaciones que pueden darle esa ayuda, porque mientras usted esté bien, los niños también lo van a estar. Si en caso no pudiera, pues entonces hay personas como Elia que le quitan un poquito esa carga a usted y ellos van y drenan toda la energía que tengan allá en tus campamentos. Eso de verdad que me encanta. Cuéntanos un poquito más acerca de las actividades que tú haces en estos campamentos. Claro que sí. Bueno, en este que tenemos próximo, que aprovechando que es el verano que inicia, lo ideal es hacerlo al aire libre, en contacto con la naturaleza, porque eso también les nutre y es muy sanador. Sí, cuando estamos en la naturaleza, eso de verdad que conecta con nuestro corazón y es ahora sí que la mejor terapia, ¿verdad? Lograr esa conexión interior, como lo mencionaste, intencionalmente es llevarlos a que conecten con su ser interior, con su ser mágico, con su poder, que al final de cuentas es el amor. Somos amor y esa es la intención de esto, ¿verdad? Que ellos estén conscientes de, como lo dije, de su valor. Y bueno, pues a través del yoga, de la meditación, de las artes creativas, manejamos diferentes técnicas, a ellos les encanta, también les llaman manualidades o crafting, en fin, aprenden y sobre todo fomentar su creatividad, porque por naturaleza son creativos, o sea, entonces que ellos logren crear algo y además, como insistiendo, ese tema de las emociones, ¿verdad? Que canalicen esa emoción y le den, la puedan reconocer de alguna manera, que no se quede ahí estancada, que no se quede guardada, porque, por ejemplo, una de las emociones que ellos más mencionan recurrentemente es el tema del enojo. Entonces hay mucho enojo por ahí guardado. Tú puedes ver un niño que está muy tranquilo, que es muy pacífico, pero por dentro está la ira. Entonces, ¿cómo sacan esa ira? Si hay una represión o si su propio carácter, porque cada uno tiene su propio carácter. Así es. Entonces también a veces choca con el carácter de los papás y lo queremos hacer de la manera como somos en lugar de aprovechar esas cualidades que cada niño tiene. Entonces, bueno, de eso se trata, que con estas actividades, el yoga, además de que es una maravillosa práctica que les ayuda mucho en el físico, los ayuda a ir conectando con cada parte de su cuerpo y a través de la respiración también, porque ante situaciones difíciles, sobre todo cuando están en medio de la bronca con los papás, Dios, o sea, no pueden ni respirar. Y es muy notorio que si los ataques de asma, que si todo ese tipo de cosas, la ansiedad se manifiesta de muchas maneras. ¿Y cómo lo hacen los niños? No pueden hablar, no pueden decirle a los papás, entonces a través del cuerpo. Se enferma el cuerpo, le está gritando, hey, aquí estoy y me pasa algo, pero es emocional. Wow. Sí. Qué bonito. De verdad que estoy en shock. Porque eso también nos pasa a nosotros los adultos. Cuando callamos las emociones, pues el cuerpo lo dice, lo grita. En la conversación que tuvimos, también anteriormente tocamos el punto de que los niños se sienten responsables. Sí. ¿Te ha tocado escuchar el testimonio de algún niño sintiéndose el responsable de algo en su casa, en su situación? Cuéntanos sobre esto. Sí, es un gran peso para ellos porque su principal preocupación es que
los papás estén bien, sobre todo las mamás, ¿verdad? Porque pues somos la proveedora inmediata, entonces como niños, caray, pues tiene que estar bien, porque Sí, si no, ¿quién sí. me va a proveer? Entonces hay una enorme Escuche. preocupación porque la mamá se sienta bien. Y Sí. si esto no está sucediendo, el niño se siente responsable y se siente con esa Wow. carga de que cómo puedo hacer yo para que mi mamá esté bien. Exacto. Entonces, sí, sobre todo cuando hay niños más pequeños, Ujú. En una ocasión me tocó una niña, es que estoy harta ya de que mi mamá me ponga a cuidar a mi hermanita, yo no soy su mamá, yo soy su hermana. Ujú. Entonces, se acercó una niña y me comenta, yo, bueno, ya entró en crisis, ¿verdad? Dice, Jan, yo no soy su mamá, yo soy su hermana, yo estoy para jugar, Sí. no para estar cuidando a mi hermanita, ¿verdad? Claro. Y era una niña pequeña, tendría quizás 9 años, entonces, y no es el único caso, ¿verdad? Yeah. Hay muchos casos que, como dices, Ujú. al mayor le toca, hazte cargo de los más Sí. chiquitos, Sí. y la verdad que, pues, no Y es su trabajo. eso es muy común, especialmente acá en los Estados Unidos, donde los papás se tienen que ir a trabajar y el hermanito mayor cuida a los más chicos. Sí. Hasta cierto punto no es normal, pero hasta cierto punto eso es algo que pasa seguido, ¿ok? Ahora, que este niño mayor tenga que cuidar a sus hermanitos pequeños, pero también a uno de los padres, Sí. no se vale. Yo tengo un testimonio, el que te conté la vez pasada, que esta niña de 13 años tenía que bañar a su mamá y darle de comer en la boca, porque ella estaba demasiado dolida, no sé, o sea, una depresión profunda por el divorcio que tuvo. Entonces esta niña se convirtió en un adulto, Sí. en un 2x3. Y ahora le preguntas a esa niña, dice, yo jamás quiero tener hijos, jamás me quiero casar. O sea, se quedó, si se lo puede llamar traumada, pues sí. Por eso tenemos que tener cuidado cuando estemos pasando por estos momentos tan difíciles, de tener ayuda profesional para que no le toque esa carga a nuestros hijos, porque si no, pues tenemos consecuencias. Y hay personas que no solamente tienes que cuidarlas, pero también se ponen groseras y empiezan a maltratar. Entonces, ahí le agregas otro problema a la mochilita de situaciones donde estos niños crecen resentidos, Sí. dolidos, enojados. Entonces, porque no se nos olvidó ponerle atención a estos niños en el momento que era necesario, porque usted, la situación de los divorcios, usted perdió un esposo, una esposa, pero estos niños perdieron un padre. Entonces, la pérdida es más grande para ellos porque usted eventualmente se va a volver a casar y va a encontrar una pareja nueva. Ellos es bien difícil que vayan a encontrar un papá que ellos reconozcan como su padre verdadero. Gracias a Dios hay muchas personas que llegan a nuestras vidas y toman el rol de padre, aunque no sean sus padres biológicos, pero no muchos corren con esa suerte. Siempre hay roces, siempre hay choques. Entonces hay que proteger a nuestros niños, especialmente en momentos de crisis. Y una de las opciones que tenemos es estos campamentos de yoga, porque aquí se les enseña a estos niños a respirar, a drenar las emociones, a meditar, si es posible. Cuéntame un poquito de la meditación. Hay muchas personas que confunden esta meditación con un ritual religioso, si se puede decir de esa manera, pero ¿qué es la meditación en sí? Prácticamente es calmar el ruido mental. Cuando tú entras en un estado cuando tú estás apreciando lo que te llena de satisfacción, insisto, con la naturaleza. Claro. Si te gusta la naturaleza, aprecias la naturaleza y ese estado de apreciación es meditar. Cuando logras calmar ese ruido mental que a veces es abrumador, Sí. es una meditación. Claro, hay otras con técnicas más desarrolladas. Sí. Sin embargo, vámonos aquí a los básicos, Sí. ¿verdad? Es el escuchar su respiración, estar atentos a cómo respiran, qué está sintiendo su Sí. cuerpo y cómo lo van relajando, cómo van entrando en ese estado de tranquilidad. Eso es meditar, Sí. básicamente. Entonces es lo que les enseñamos y nos podemos apoyar con canciones, con mantras, con mudras. ¿Qué son mudras? Pues son movimientos de las manos que también nos ayudan a conectar con ciertos nervios, canales energéticos en el cuerpo y
que la función principal es esa, llegar a un estado de bienestar. Ese es el objetivo de todo. Interesante. Y agregándole a eso, he escuchado por ahí que puedes meditar aún lavando los platos de tu casa. Totalmente. O sea, es estar en el aquí y en el ahora, sintiendo el agua, sintiendo el jabón en tus manos, mirando qué color es el plato que estás lavando. Eso es una meditación. La mayoría de personas cree que la meditación tienes que estar. Pero no, la meditación es callar tu mente, como tú lo dices. A mí me pasa mucho cuando ando regando mis plantas o quitando la maleza de las plantas. Me gusta admirar los colores, las formas de las hojitas. Entonces, sin querer, estoy meditando por ahí. Entonces, eso es delicioso porque también el sentir el pasto bajo tus pies, se te quitan los zapatos y ¿cómo le dices tú? Enraizarte. Enraizarte, sí. Y tiene sentido porque lo hacemos intuitivamente, pero somos como una antena. Entonces, imagínate, somos una antena y emitimos electricidad. Entonces, la mente emite ondas eléctricas. Entonces, el momento de poner nuestros pies con la tierra es bajar toda esa carga eléctrica que traemos y descargar. Wow. Entonces nos limpiamos, nos depuramos y aterrizamos toda esa carga. Entonces y lo más importante es totalmente gratis. Sí, el aire es gratis. El aire es gratis, la tierra es gratis. Abrazar un árbol te quita también esas tensiones, esas energías. Sí, a veces cuando la gente pasa por mi casa y me ve abrazando el árbol, se quedan ahí. ¿Qué está haciendo esa mujer? Yo tengo que usarlo mucho porque yo atiendo muchas personas en un estado emocional bien tremendo. Entonces, como para drenar toda esa energía, yo sé cómo limpiarme, se puede decir de esa manera, pero aún así a mí me falta también el abrazar el árbol, el meditar con mis plantas, o sea, en el sentido regarlas, mirarlas, y eso es una manera de limpiar tu cuerpo, de que se deshaga de estas energías negativas o de esas tristezas, porque quieras o no, cuando ves a una persona llorar y una persona quebrarse tanto así, te pega. Por más coach profesional que tú seas, a mí se me han hecho nudos en la garganta, pero digo yo, Dios, ayúdame. O sea, yo no me puedo poner a llorar con ella porque yo supuestamente soy su piedra o sea, de su muro de contención. Sí. Entonces, pero hasta nosotros los coaches tenemos que hacer ese tipo de ejercicios para estar al 100, para poder atender al siguiente cliente y no tener que lidiar con emociones rezagadas de otras personas. Así es que me encanta lo que haces. ¿Qué más haces tú en estos campamentos, aparte de enseñarles la respiración, el yoga, conocer sus dones de estos niños, lo que pueden hacer? ¿Cuánto tiempo los tienes en tus campamentos? ¿Cómo son los horarios? Regularmente son 3 horas. Sí, es un espacio que no se les haga muy cargado, porque ya más tiempo puede ser ya en recargarse. Entonces, es un tiempo suficiente, 3 horas, para que ellos trabajen con la práctica, que son alrededor de 30 minutos, tengan su lunch. El lunch también es intencional para que ellos generan una convivencia y les encanta, les dicen, a mí me encanta hacer picnic, hacer lunch en el parque, en la naturaleza, y es una manera también de convivir. Ellos traen a la mesa y empiezan a hacer conversaciones y a dar sus opiniones, en fin. Entonces también es muy nutritivo, ¿verdad? Para ellos generar esa confianza y por ejemplo, a niños que son como un poquito más reservados también les permite convivir, ¿verdad? Sentirse integrados, porque esto también es parte de el que ellos se sientan integrados y sobre todo con esa confianza en sí mismos. Entonces, tenemos un espacio para eso y luego también hay una parte de juego, ¿verdad? Pero dentro todo tiene una finalidad de enseñanza. La parte teórica, como me di cuenta que el juntar niños de 6 a 12 años, dices, bueno, ¿por qué no separarlos, verdad? Por edades, porque estos están más grandes y estos son más pequeños. Sin embargo, me di cuenta que el juntarlos genera unas dinámicas muy bonitas porque se integran muy bien, o sea, pareciera que no, pero
se compensan las energías, ¿verdad? La espontaneidad del chiquito con ya la serenidad que pueda tener uno más grande, Wow. el grande apoya al más pequeño, en fin, entonces sí se hace una buena sinergia ahí entre las diferentes edades. Y bueno, en la parte de realizar las artes creativas, pues es verdad que ellos descubran materiales, que le aprendan a utilizarlos, pero sobre todo que puedan canalizar esa emoción Sí. a través de una imagen o a través de los colores, en fin. Entonces, prácticamente esto es lo que hacemos y enfatizando sobre todo, la regla es divertirse. Qué bonito, qué bonito. Ani, ¿me permites leer los comentarios? Parece que Rubén estaba haciendo más comentarios ahí. Deja leerlos, a ver qué dice Rubén. Dice, es cierto, demandamos trabajo y responsabilidades a los menos indicados. Sí. Totalmente, totalmente. Pero pues ya una vez que entramos en conciencia de que eso no se debe de hacer, pues tratamos de evitarlo. A veces estas situaciones se hacen inconscientemente, porque cuando Totalmente. estás pasando por un divorcio, lo menos que te acuerdas es, ay, espérate, déjame portarme bien para que mi hijo no me vea o para no dar un mal ejemplo o para lo que sea. Eso es lo último en nuestra mente. En ese momento, pues, y con toda la razón, nos portamos egoístamente y esto no es crítica. Estamos en un dolor y tenemos que vivirlo, pero si usted no va a poder lidiar con su dolor y el de sus niños, delegue. Hay personas que también se encargan de cuidar las emociones de los niños, como un psicólogo infantil, el counselor de la escuela, ¿cómo se llama? La persona que les da las terapias en la escuela, ¿cómo se llama? Consejero, perdón, el consejero de la escuela. A las personas que están teniendo este tipo de problemas en casa necesitan comunicarlo en la escuela, porque a veces los niños empiezan a mostrar esas, ¿cómo se dice? Actitudes, sí, cambian los comportamientos y pues lo menos que se imagina el maestro ha de decir, no, pues este niño de repente se está portando mal, pero no sabemos el trasfondo. Los papás, la mamá o el papá, sí que está pasando por una situación de divorcio, separación, pérdida de alguien que querían mucho, un hermanito, no sé, lo que usted esté pasando, vaya a la escuela, consulte con el consejero y dígales exactamente lo que está pasando para que este niño tenga una atención especial, porque si lo dejamos pasar así, pues puede dañar sus emociones, puede traumarlo, y eso es daño mental y todas estas cosas que no queremos que nuestros hijos pasen. Así es que hay otro comentario ahí, dice, en mi caso, perdón que tengo que ser así porque la cámara me tapa. En mi caso me costó y quería ser cantante, pero mis padres estuvieron ausentes y me tocó a mí aceptar mi talento ya de adulto. Ay, lo que tú estabas diciendo, a veces los niños traen su propio talento, pero lo quieren hacer a la manera de los padres y no dejan que crezcan. No, y tú sabes que yo soy culpable de eso. Mi hijo también quería ser cantante. Yo le dije primero la escuela y después la cantada, porque, pues, o sea, es como padres, yo muy realista, decía yo, pues, si no vas a ser famoso, yo necesito que tú tengas un trabajo que te dé de comer si en caso no la haces. Entonces, pero a las carreras tienes que darle tu 100. Tienes que darle el todo por el todo. Y si él se dedicaba a ser cantante, eso quiere decir que no iba a estudiar y no iba a poder tener una carrera que se defendiera cuando fuera adulto. Entonces, a veces por protección, nosotros cortamos las alas de nuestros hijos. No es justo, pero por eso pues hay que pedir ayuda, hay que pedir la ayuda de un consejero, de un psicólogo para tener una segunda opinión, porque a veces nuestra sobreprotección puede dañarles una carrera a los hijos. ¿Qué tú crees, Eli? Incluso la salud, porque es abrumador el querer imponerles. Claro, es comprensible, ¿verdad? Porque todos traemos cierta educación y es lo que conocemos y es lo que sabemos y ya
ya no necesitamos ni decirlo porque lo vibramos, ¿verdad? También cuando como adultos traemos una serie de preocupaciones y estrés, y sobre todo en estas situaciones que es de las más difíciles y Sí. complicadas, estar en medio de un divorcio, los niños son los que absorben todo. O sea, incluso a mí me tocó de niña pasar por una situación Ay, de ese Elia. tipo, y es, claro, ahora con otros ojos lo comprendo, y los niños absorben todo, aunque no les quieras decir nada, no, es que mi hijo no me vea, que mi hija no vea, no, La ellos, aunque no energía. le digas, lo van a absorber Sí. sobre todo como les dije, en su afán de querer que estemos bien. Ellos absorben toda esa carga emocional, y pues es importante escucharlos. O sea, ellos tienen su propia opinión, su propia perspectiva, que es Sí. totalmente diferente. Nosotros no podemos ver a través de sus ojos y ellos no pueden ver a través de nuestros ojos. Exactamente. Como el ejemplo de tu hijo que dices, es que nunca vas a ser famoso. Esa es tu mirada. Mi percepción, sí. Entonces, ellos tienen su propia Sí. percepción, y darles su lugar, darles ese lugar que ellos merecen y ese respeto, Claro. ¿sí? Escucharlos. A veces tendemos a querer, pues, en ese querer educarlos, ¿verdad? De la mejor manera, Sí. con lo que sabemos. Les damos un discurso y decirles qué hacer, y solamente quieren sentirse escuchados. Escúchalos, así sea una bobería, es dejar a un lado el celular, mirarlos a los ojos, porque cuando los miras a los ojos, puedes detectar si hay alguna situación ahí crítica. Total. Estamos tan distraídos e inmersos en nuestras preocupaciones y en el propio drama que se vuelven invisibles. Entonces no hay nada peor para una persona que ser invisible. Ay, no. Dice, ¿qué caso tiene que yo esté aquí si no existo? ¿Verdad? Entonces, el escucharlos, el mirarlos a los ojos, aunque sea, es calidad, aunque sea un instante. Mira, mi mamá sí me pone atención. Sí me pone atención, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, porque todo eso se va permeando, Claro. y en su comportamiento, como mencionas, en la escuela, sobre todo, oye, ¿por qué de pronto este niño está agresivo, se pelea, no quiere hacer los trabajos, grosero, lo que sea? Detrás de la agresión hay miedo. Sí. Hay miedo y una profunda tristeza. Wow. Qué tremendo. Sí. A veces es al revés, el niño que ha estado muy hablantín se calla totalmente. Esos cambios de personalidad necesitamos cuidarlos, necesitamos atenderlos, porque no sabemos qué es lo que está viviendo el niño, y además ellos tienen su propio mundo en su mente. Están haciendo una película. La mayoría de niños, cuando están pequeños y sus padres se separan por alguna razón, no me pregunten por qué, porque no la sé, ellos se sienten culpables por el divorcio de sus padres. La mayoría. Entonces, una de las cosas que yo enseño en mi práctica como coach de divorcio es hablar con el niño. Las partes, aparte, o sea, ya cuando ellos hablaron entre sí, decidieron cómo van a manejar la parte del divorcio. El segundo paso es hablar con tus hijos y decirles que ellos no tienen absolutamente nada que ver con la decisión que ustedes han hecho de separarse. La otra cosa es darles incentivos. Cuando ellos digan, bueno, papá se va a ir a otro lugar, pero allá tú vas a tener tu propio cuarto, vas a tener más juguetes, tu papá te va a dar más tiempo, porque eso en realidad pasa. Cuando los padres se separan, el papá toma un sentido de responsabilidad, porque ya no está mamá ahí para que les dé de comer, ya no está mamá ahí para que los lleve al colegio o a la actividad de la escuela, lo que tengan. Cuando le toca el turno a papá, él se tiene que poner los pantalones y atenderlos, llevarlos al cine, porque pues los niños se aburren rápido. Llevarlos al cine, llevarlos al parque, llevarlos a donde sea, pero papá es el responsable de eso. O de alguna manera ellos ganan porque tienen la atención de papá. Tienen ese tiempo de calidad que tal vez no tenían cuando estaban en la otra casa, y tal vez por no pelear con la mamá, papá se iba. Entonces no los miraban, y ahora las cosas cambian. Entonces eso es lo que tenemos que dejarles ver a los niños, que al final del día ellos van a salir ganando de esa separación en vez de ponerles cargas. Y una de estas cargas es que algunas mujeres, no todas, pero algunas le dicen a los niños cuando se va el papá: ahora tú eres el hombre de la casa.
No tienen idea qué carga Sí, tan grande están poniendo sobre los hombros de ese niño. así es. Exageradamente grande. ¿Tú tienes alguna experiencia sobre eso? ¿Has escuchado a alguno de tus niños hablar sobre? Bueno, más que de los niños, me viene ahorita a la mente precisamente de un coach Ah, que él mencionaba esa parte de ese peso de ser como el papá y sobre todo mm, adoptar las características, ¿verdad? ¿Cuándo voy a tener yo el nivel de mi papá? sí, ¿Cuándo lo voy a alcanzar a mm, ser como él? Y era un peso enorme que cargaba sí, todavía de adulto, ¿verdad? sí, total. Entonces sí, es muy impactante y cómo pesa. Y sobre todo también cuando hay dinámicas en conflicto, que la Ujú. mayoría del tiempo, que sean ellos los mediadores Ah, o que estén como los mensajeros, Dios mío, ahora sí que es lo peor, sí, porque es estarles inyectando veneno, o sea, total. entonces ellos están en medio de la situación y están entre la espada y la pared, porque tienen que tomar, a veces obligarlos a tomar, ¿cómo le llaman? ¿De qué bando estás, Ajá. verdad? ¿Estás de mi lado o no estás de mi Los lado? obligan a tomar lados, exacto. Sí, o ellos Malísimo, mismos. malísimo. Ujú, Sí, y tienes razón, porque algunos no le dicen tu papá es malo, pero cuando, o tu mamá es mala, pero cuando estás en el banquito de la víctima ujú. y lo haces bien tu papel de víctima, pues los niños toman tu lado, Así es, quieren porque creen que proteger. tú eres el padre débil, el que necesita más ayuda, el que necesita el support del Sí, niño. Entonces, de alguna manera, pues rechaza al otro padre, pero también está haciendo daño, porque, o sea, tu papá es algo grande, especialmente cuando eres un niño. sí. Imagínate y después tener que cortar ese lazo de alguna manera energético con él porque tu mamá te lo está pidiendo sin pedírtelo. Ujú. Entonces, es importante buscar ayuda en estos momentos tan difíciles para no cometer esos errores. O a veces somos pasivas agresivas, Uh, como la canción que veníamos escuchando. Sí, Entonces, a veces sin hablar mal de la persona, hablamos mal de la persona. sí. Entonces el lenguaje subliminal lo captan los niños y aunque tú no digas tu papá es malo, tu papá nos dejó con solo el hecho que digas es que ahora estamos solos. Nadie va a ver por nosotros. Ahora nos toca Sí. enfrentar la vida solo tú y yo. O sea, de alguna manera le estás diciendo el otro se fue y le valió un pepino nuestra vida y ahora es solo tú y yo y va a ver cómo nos va. Sí, O sea, a los niños no se les te puede o debe de poner ese tipo de cargas porque al final del día les va a afectar emocional y mentalmente. Y totalmente. aparte, si arruina la relación de, de papá e hijo. Y estoy hablando me dirijo más a las mujeres porque la mayoría de mis clientes son mujeres, entonces yo tengo más experiencias de mujeres que de hombres. Ujú. Pero déjame decirte que hace un par de meses tuve la visita de un hombre. Y este hombre venía con mucho enojo con su papá. Pero al final, cuando él enfrentó a su papá le dijo la verdad, pues yo, mira, aquí están las cartas que yo te enviaba, están los juguetes que yo te enviaba, me los regresaban y así como me los regresaban, aquí los guardé para demostrártelos el día que tú me buscaras. Wow. Entonces, el muchacho se quedó como que toda la vida había culpado a su padre que lo había abandonado, que no se Sí. acordaba de sus cumpleaños, que no hacía todas estas cosas. Y el papá le salió con una lista de regalitos y de cosas que mamá había rechazado. Entonces, al final del día, pues ahora él está sentido con mamá Sí, porque mamá le ocultó ciertas cosas. Entonces, tenemos que buscar ayuda porque todas estas cuestiones que nosotros hacemos fuera de enojo, fuera de sentimiento, resentimiento con la persona que según nos ha herido, sí. hay terceros que pagan las consecuencias. Y en este caso, este hombre ya es un hombre mayor, ya está en sus 30 y tantos. Imagínate, estaba en un conflicto emocional porque después de tantos años de creer que su papá lo había abandonado, descubrió que su mamá le había mentido. Ujú. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Así es. Sí, es muy complicado, ¿verdad? Y más si no tenemos las herramientas Mm, o la sensatez o el simple hecho de estar tranquilos. Estamos en medio del conflicto y no hay razón. Entonces los que salen ahí pateados pues son ellos y sí, son como esponjitas porque están absorbiendo todo y todo eso
como lo menciono, se manifiesta a través del cuerpo, a Sí. través de la enfermedad. Entonces, oye, es que este niño ahora está muy enfermo y ahora se enferma de esto, de eso. Sí. Ajá, ¿y qué está sucediendo? ¿Qué hay debajo de De ese todo eso. malestar Claro. que lo está, pues le está generando un conflicto, ¿verdad? Sí. Dice Rubén que es un tema muy serio y muy profundo. Totalmente, Rubén. Sí, Totalmente, así porque tú sabes que este tipo de situaciones también causan ese sentimiento de abandono, totalmente. Las heridas, las ¿verdad? heridas, y luego pues a veces la gente las cura de mala manera, agarrando malos hábitos, el tomar o tal vez tomar socialmente, pero en el momento que están tomados, se acuerdan que lo que les hicieron cuando estaban pequeñitos, lo que sufrieron cuando estaban pequeñitos. Hay personas que hoy de adultos recuerdan las tundas, los golpes Sí. que la mamá les daba y ahora que ellos reclaman, dicen, yo nunca te pegué. ¿Quién te dijo a ti que te pegué? Pero ellos tienen una memoria Sí. excelente. Entonces, y así, bueno, como seres humanos nosotros guardamos las cosas o muy malas o muy buenas que nos pasaron y no se nos borra el cassette. Ujú. Por eso es importante que ahora que tenemos conciencia, que somos adultos, buscar terapias para que esas ideas o esos sustos o esas creencias que traíamos desde la niñez podamos manejarlas. Tal vez no olvidarlas porque pues, o sea, están ahí, pero ya no mirarlas como fuente de dolor, Ujú. como fuente wow, mi niñez fue lo peor. O sea, mirarlas como experiencias y saber que lo que sea que nosotros estuvimos viviendo o pasamos cuando éramos niños, nuestros hijos no lo van a pasar. Y esa es la idea, aprender de esas lecciones para que nuestros hijos se salven de todas esas, en la espiritualidad se llaman maldiciones. ¿Cómo se dice? Generacionales, ¿no? Generacionales, sí, Por exacto. herencia. Sí, exacto. Sí. Entonces, si a nosotros nos cayó el 20, como dicen por aquí, es nuestra obligación cortar desde aquí para que nuestros hijos crezcan en un ambiente sano, emocionalmente hablando, energéticamente hablando. Entonces, si usted está pasando por esta situación, empiece a buscar ayuda. Si usted tiene niños que tal vez necesitan la atención y usted no se las puede dar, busque psicólogos, vaya a hablar con el consejero de la escuela o tráigaselos aquí a él y a ella se los va a cuidar un ratito y aparte les va a inyectar todas estas herramientas que se necesitan para tener esa paz Sí. interior, ¿verdad? Así es, sí, porque están sobreestimulados. El tema del celular, Ay, híjole, es algo realmente que está afectando mucho, o sea, sí, y no lo digo yo, o sea, los psiconeurólogos lo sí. mencionan, el daño cerebral que le está causando a los niños por el uso excesivo de las pantallas, celulares, iPad, videojuegos. Tú ves un bebito menos de un año y ya todo encorvado Sí. clavado en el celular, ay, para que se distraiga, ay, pero en realidad es para que no esté poniendo gorro, o sea, ahí, Sí. ponte O sea, tu clase, no celular. no, yo les pido que no lleven nada de Si los aparatos llevan en la electrónicos. canastita, aquí ponga su No, ni celular. siquiera. Ellos Ah, llegan ¿no? y ellos no, sí, por eso es un contacto directo conmigo, Ajá. ¿verdad? No es necesario, no se utiliza y yo les pido que no aparatos electrónicos, porque y créeme que ni se acuerdan, o sea, Sí. no, ni se acuerdan que tienen celular. Sí, mientras Entonces, ellos estén entretenidos, así no, es. no necesitan el celular. Como Sí. tú dices, a veces se usa para que dejen de estar molestando y se entretengan solitos, pero al final del día nos hacen daño a nosotros y les hacemos daño a ellos. Así es que hay que tener otro tipo de actividades afuera con la naturaleza. Y cuando se pone caliente, ¿qué pasa? Hay calor, Hay calor. el calor es parte de la vida. Toman agua, Toman agua. sudan. Ok. Sí, procuramos hacerlo en la mañana lo más temprano posible. Generalmente son de 9 a 12. Sí, ya, como que aquí el calorcito se siente, sí, ¿verdad? desde la mañana. Sí. Pero como te digo, como están tan inmersos en las actividades que están haciendo, sí de pronto es como, uy, los ves rojos y chapeados y sudando y, Sí. ay, caray, ¿por qué? Porque tampoco
no están ya acostumbrados, vivimos encerrados en un clima artificial también, sin aire, sin ventilación, sí. entonces todo eso pues también los va, pues va mermando al final de cuentas, entonces no pasa nada si tienen calor, o sea. ¿Verdad? Bueno, Elia, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en este programa Hablemos de Relaciones y Divorcio. Qué bueno que aceptaste mi invitación y nos traes este proyecto tan bonito. ¿Quieres dejar algún mensaje para finalizar el programa? Sí, claro, pues primero que nada, muchísimas gracias, de verdad, es un gran placer y un gusto estar aquí, agradecida contigo por esta invitación. Gracias. Esperemos vernos pronto también. Y bueno, pues mi mensaje es: escucha a tus niños y sin decir nada, nada, solamente que nos quedemos con eso. Nos implica un esfuerzo, sí, porque hay que hacerlo consciente, es como, claro, respiro, suelto lo que tengo en la mano, sí, lo miro a los ojos y escucho, y me callo, sí, y me callo, porque, mi hijito, fíjate que sí. No, me callo y escucho, me quedo con eso y se los dejo a ustedes también, Ay. Porque yo también lo tengo que poner en práctica. Sí, qué bonito consejo. Bueno, y a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana en Hablemos de Relaciones y Divorcio por Motiva Activa. Muchas gracias. Motiva Activa presenta Hablemos de Relaciones y Divorcio.